Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Muy buenas noches a todos, estamos de nuevo con el programa Contigo en Comarcal Televisión, es 10 de febrero y tenemos en la primera parte de nuevo, además que a mí me gusta muchísimo tener a una profesional como ella, es la prestigiosa doctora Lorquina Encarna Gil Hernández, que viene a hablar con nosotros de un test prenatal no invasivo alternativo a la miocentesis. Es algo que mucha gente ha escuchado hablar, pero no sabe muy bien cuál es la diferencia, si realmente es agresivo o no. Y hoy, gracias a tenerla en este programa, atención mamás que están embarazadas o que van a estarlo próximamente, vamos a aclarar todas esas dudas porque no hay nada mejor que tener un embarazo tranquilo, relajado y poder disfrutar de ello. Muy buenas noches, Encarna. Buenas noches. Bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias. Como siempre, tienes todo lo último para que no tengamos que salir de la ciudad. En cuanto tengamos un problema, lo pretendemos. Eso lo te pretendo. buscamos a ti. Muchas gracias, lo pretendo. En cuanto a mi campo se refiere, pues siempre procuramos estar al día o lo más próximo al día en cuanto a pruebas analíticas. Y en este caso, pues se trata de un test prenatal no invasivo. ¿Esto qué significa esta palabra? Pues significa que no va a afectar para nada al bebé, al feto, puesto que mediante una extracción de sangre a la madre obtenemos una muestra de sangre y en ella podemos detectar y analizar el ADN fetal a través de la sangre materna. Es un avance tremendo, o sea, Sí. lo estás diciendo en la misma frase, pero vamos, para muchos es algo impensable, es decir, Sí. haces un análisis de sangre a la madre, tan sencillo como una extracción, Sí. y podemos saber cómo viene ese bebé. Sí. Dentro de unas limitaciones estamos hablando que este test, que hoy en día es de gran fiabilidad, estamos hablando de más de un 98%, pues si se detecta el ADN fetal. Ese ADN fetal se analiza, se secuencia y entonces se separan los 23 pares de cromosomas con 2 copias cada uno. Cada ser humano tiene 23 pares de cromosomas. 2 copias cada uno, 46. Se enumeran del 1 al 22 en cuanto a anomalías, porque el par 23 corresponde al cromosoma X y cromosoma Y, o a los 2X que dan nuestro sexo. Sexo femenino, 2 cromosomas X, sexo masculino, cromosoma X y cromosoma Y. Hoy en día esto se hace con mucha frecuencia. Detectamos las anomalías cromosómicas y también hablaré un poco más adelante de las microdeleciones. Una cosa es contar los cromosomas. Vemos que cuando hay más de una pareja o menos es una anomalía. Vale. Si se trata de un aumento en el número de cromosomas, que haya 3 copias de un mismo cromosoma, pues se llama trisomía, como por ejemplo la del síndrome de Down, que es la trisomía del par 21. Se detectan en lo que llamamos test sencillo 3 cromosomas más a las anomalías, también los cromosomas sexuales. La trisomía del par 21, que como he dicho es la del síndrome de Down, que quizás es la que más conozcamos a nivel de calle, la trisomía o síndrome de Edwards y el síndrome de Paton. En cuanto a las anomalías sexuales, pues está la triple X, el doble Y y eso, la doble XY, son anomalías de tipo sexual que también se detectan. También hay otra novedad dentro de este test, y es que se puede efectuar
desde la 10ª a la 20 semana, un periodo muy amplio, aunque el óptimo estadísticamente se monitoriza desde las 10 a las 14 semanas, el periodo óptimo, porque es cuando más cantidad de ADN fetal hay. Muy bien. Y se puede efectuar tanto en embarazos gemelares como en aquellos embarazos por fecundación in vitro con ovodonación, con donación de óvulos. Esto es muy importante, porque hoy en día hay muchas parejas que acuden a la fecundación in vitro y no tenían las posibilidades que da este test de conocer el estado cromosómico de su futuro bebé. Claro. Esto es muy importante. Tiene una limitación en cuanto al sexo. Los embarazos gemelares, pues no podemos saber si aparece el cromosoma Y, pues decimos que al menos uno de los fetos es masculino. Si todo aparece en X, pues sabemos que los dos son femeninos. Muy bien. Pero esto es una cosa menos importante. Vale, si te parece, como estás hablando de ese tema, vemos a otra profesional que también nos explica y nos aclara esas dos dudas sobre este test. Vamos a verlo. Esta prueba también se puede hacer en gestaciones gemelares, cuando tenemos dos gemelos, pero aquí sí que es verdad que tenemos que pensar que en el torrente sanguíneo de la madre hay ADN de los dos fetos y puede estar en proporciones variables, pero que realmente no vamos a poder tener una información tan fina como tenemos con un embarazo sencillo. Es decir, si hacemos una prueba, un test NACE, y nos sale que está alterado, que ha tenido una trisomía 21 o un síndrome de Down, pues no podemos saber cuál de los dos fetos lo tiene o si lo tienen los dos. En estos casos solo podemos informar de la presencia de una trisomía 21. Y lo mismo para lo que es la identificación del sexo de los gemelos. Realmente, si detectamos la presencia de cromosoma Y, sí que podemos decir que al menos uno de los fetos es masculino, pero no sabemos si es uno o los dos son niños. Si no vemos cromosoma Y, es mucho más sencillo, ya sabemos que los dos son femeninos. Muy bien, habla de este test como el test NACE. ¿Nos explicas qué es el test NACE? ¿Por qué se le llama así? Bueno, esto corresponde a unas siglas comerciales porque pertenece a unos laboratorios que son los que tienen la patente, que es Igenomics, y entonces pues es el nombre que le han puesto. En realidad no significa gran cosa, nada más que las iniciales de ese test no invasivo de análisis cromosomal. Y sobre todo hay que hacer hincapié en una cosa, este test está testado y verificado por las dos mayores sociedades de genética humana que existen, que es la Agencia Europea de Genética Humana y la Agencia Americana de Genética Humana. Es muy importante esto, no se trata de un test cualquiera, Vale. que está indicado, como ya he dicho, para toda aquella mujer que quiera tener una información cromosómica del estado de su bebé, que es una gran herramienta para los ginecólogos, porque por supuesto ellos efectúan sus pruebas correspondientes de ecográficas o las que crean necesarias, pero esto ayuda mucho a la hora de detectar estas anomalías cromosómicas y permitir que tanto el padre o la madre de este bebé tengan un embarazo tranquilo, feliz y sobre todo pues que no haya sorpresas a la hora del nacimiento. Y luego hay que decir que es que este test NACE, ahora hay otra versión también que se llama el ampliado, que esto cuando el ginecólogo contempla alguna anomalía o antecedentes personales a través de la historia clínica que realiza de anomalías cromosómicas familiares o no, pues lo conocemos como test NACE ampliado. Vale. Que junto con las anomalías cromosómicas que hemos nombrado antes, detecta otras dos anomalías cromosómicas más del par 19 y 16, junto con 6 microdeleciones. La palabra deleción siempre significa que un trozo menos. Vale. Entonces, lo mismo que la trisomía es un aumento de un cromosoma más, la deleción es que en ese cromosoma falta una parte.
Estas microdelecciones dan lugar a otros síndromes. El de aullido del gato tiene distintos nombres que el de velo cardial, o sea, sí tiene otros nombres, están muy importantes y que nos dan una información tremenda. Esto da una tranquilidad a los padres. Pues sí. Porque es lo más importante. Es lo más importante. Pero a ver, Encarna, antes se realizaba una prueba donde existía la posibilidad de sufrir un aborto. Esa prueba se realizaba solo y exclusivamente, precisamente porque tenía peligros y no se debería de realizar a todos los embarazos, cuando había algún problema, cuando podía existir la posibilidad, cuando el embarazo era de riesgo, o sea que aún más para poner a la mamá todavía más nerviosa. Ahora las mamás cada vez somos más mayores. Yo, por ejemplo, me quedé embarazada con 31. Antes las mamás eran más jóvenes. Cuando va pasando el tiempo también es una seguridad el hacer este tipo de pruebas. Y no solo eso, es que fíjate si hemos avanzado, es que teníamos que salir fuera si queríamos que fuese esta prueba de la que estamos hablando, de la NACE, porque no podíamos hacerlo en Lorca. No. Y ahora ya, cerca de casa, cualquiera que esté embarazada puede decir, quiero sentir y saber con seguridad que mi bebé viene bien, voy a hacerme una analítica de sangre, tan sencilla como eso. Sí. O sea, hemos avanzado muchísimo en este aspecto. Mucho. Ahora, hay que hacer honor a la realidad. Y la realidad que a la prueba que estamos todos mentalmente yéndonos, es la amniocentesis, ¿no? La amniocentesis se realiza y se seguirá realizando cuando el ginecólogo la considere oportuna, tanto si se ha hecho el test NACE como si no, porque cuando hay un problema y se quiere confirmar, porque estamos hablando de un 98 y pico por ciento, o cualquier otra indicación, que no siempre, pero estamos hablando que es un cribado muy importante, nos estamos quitando un riesgo. Sí, en la amniocentesis existe un pequeño riesgo, hoy en día se hace muy bien, se realiza bajo unas medidas muy bien, pero esto es otra alternativa, hay una decisión que conjuntamente con el ginecólogo y los padres toman, y es una alternativa en la mayoría de los casos. Y sin no tener que salir de casa, ¿y en cuánto tiempo la podemos tener? Es que esto, atención, sí, en los resultados. De 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Sí. Cada día empezó con que necesitábamos 25 días, ahora pues se ha cortado el tiempo, porque se va perfeccionando la técnica, porque había que enviarlas a Estados Unidos y ahora se está haciendo pues esto que en Genomis, en Valencia, se hace en otros muchos sitios y merece la pena. Y sobre todo es dejar en manos de los padres y de los ginecólogos la decisión última en cuanto a si se presenta una anomalía. Y si no, la gran felicidad y la tranquilidad, pues que es tremenda por parte de... Y lo que yo decía, la edad también influye para hacerse esta prueba. Sí, eso lo sabemos todo el mundo, que hay unas estadísticas bastante fiables en el cual el grado de probabilidad, por ejemplo, de tener un niño con síndrome de Down aumenta con la edad materna. Hoy en día, no nos engañemos, se ha retrasado mucho la edad de embarazo, del primer hijo sobre todo, pues por las circunstancias en las que vivimos, que se tarda en encontrar unas condiciones socioeconómicas aceptables que todo el mundo queremos darle a los niños. Y es una decisión en encontrar trabajo, en encontrar vivienda, en terminar los estudios, es verdad, es que sí, no. Es verdad. Entonces, porque ahora hay que terminar los estudios, hacer máster, hacer esto, encontrar trabajo, que no es fácil, se va retrasando por un montón de circunstancias de índole socioeconómico. Y entonces, pues lógicamente, el índice de probabilidad y la inquietud y el mayor conocimiento de los padres de todos estos temas que antes eran pues poco menos de no quiero saber nada, sí me toca, y ahora no. Queremos estar informados y queremos saber lo que me toca o lo que me va a tocar, traducido a porcentaje, cuál es.
Y además que los 9 meses se hacen bastante largos, es la espera más larga que sufre una mujer, claro. Y el tener esa tranquilidad de que todo está bien. Y sobre todo porque es muy sencillo, es una extracción de sangre. ¿Lo recomendáis, por ejemplo, cuando acuden para hacerse una beta para saber si están embarazadas o no? ¿Le ofrecéis esta posibilidad, le contáis, le informáis? La información siempre Siempre. es buena. Pero yo siempre digo Para que se sepa que ahora en Lorca se puede hacer, que no hace sí, falta salir fuera. Y que siempre su ginecólogo, el ginecólogo que cada mujer elige, o ginecóloga, por supuesto. Que tenemos fantásticos en Lorca, Sí, por cierto. fabuloso. Entonces, pues generalmente yo siempre le digo que se asesoren bien, su ginecólogo la asesora, y ya entre ambos, entre la pareja de futuros papás y el ginecólogo, pues toman la decisión adecuada. Como no entraña riesgo para el feto ni para la madre, pues no tiene ninguna desventaja. Tiene ventajas, pero no desventajas. Pues claro que no, porque es una simple extracción de sangre, tan sencillo como o eso. sea, y logramos muchísima información. Es importante, es muy importante, y ayuda a muchos ginecólogos en su diagnóstico, ayuda a tranquilizar o tomar las medidas oportunas a la pareja, y en realidad pues no cuesta un trabajo. Y el otro, el ampliado, pues lo mismo. Igual. Pues es recomendado a través de su ginecólogo, y la verdad es que está dando unos resultados. Y se está haciendo muchísimo. Podemos creer que hace unos meses esto era algo impensable para Lorca, y que ahora se hace muchísimo. Y está dando muchas alegrías, pues mucha sí. tranquilidad. Pero es importante conocerlo, saberlo y disfrutarlo. Para nosotros es una tranquilidad que tu clínica esté aquí en Lorca, Gracias. que podamos contar contigo, con todos esos años que llevas al frente, y tu profesionalidad como siempre, y haces que para nosotros la vida también sea más fácil, porque cuando una familia se encuentra en esta situación y te dicen pues tienes que irte a Madrid a hacerte una extracción de sangre, se pasa mal, se gasta dinero, tienes a toda la familia durante un montón de tiempo sufriendo, cuando realmente el matrimonio acude a hablar contigo, se hace ese análisis de sangre, y de 3 a 5 días se tienen los resultados, y ya a partir de ahí se toman las decisiones que se tienen que tomar. Yo te doy las gracias en nombre de todos esos padres, y por favor, siempre que tengas todas estas novedades, nos gusta que la gente nos diga luego, nos enteramos de todo gracias a tu programa. Es una ventana más para llegar a los hogares y que todos sepan que no hace falta salir. Cuando tengan alguna duda, que sea en el sector de Encarna, claro que sí, pues que cuenten con ella, que la tenemos muy cerquita, está en el mismo lugar de siempre, y que todos la conocemos y confiamos en su gran profesionalidad. Yo, si me permite, quería decir una cosa. Sí. Y es que ya aparte del TESNACE, estamos en un periodo de tiempo en el que vamos a empezar casi todo el mundo la operación bikini. Ajá. Entonces estamos acudiendo a los gimnasios de forma masiva por este. Yo digo que por favor, que tengan la edad que tengan, que acudan a su médico y primero se hagan una revisión, que es muy importante que antes de empezar a hacer deporte todo el mundo se haga una pequeña revisión. Muy bien, gracias por ese mensaje, Muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta, y vamos a ver, para despedir la entrevista, es muy breve, un pequeño vídeo donde nos recuerdan todas las ventajas de este análisis, que nos puede dar la tranquilidad que necesitamos durante el embarazo, que es saber que nuestro bebé viene bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Niños felices de mamás felices. Pues sí, y tanto. Vemos ese vídeo. Vamos a ver. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting
doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean I didn't get what I deserve. No better and no worse. I just got lost